acuerdos de precios por anticipado. Para este tema tendremos 4 expositores expertos en la materia. Tendremos al licenciado Fernando Acosta de las oficinas de México, al licenciado Alonso Erac de las oficinas de Costa Rica, al licenciado Maximiliano Duarte de las oficinas de Uruguay. Y en este caso nos estará acompañando el licenciado Rafael Moncayo en lugar del licenciado Kevin Moscol de las oficinas de Ecuador. Vamos a iniciar con el licenciado Alonso Erac, director de precios de transferencias de Grant Thornton, Costa Rica, quien ya nos había acompañado anteriormente en el primer tema del día de hoy. Así que, licenciado, cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Voy un poco de corrido hoy. Creo que Max y yo vamos a venir un poquito con temas seguidos que no dejan de ser importantes. Entonces no crean que a los asistentes están en un loop temporal donde están viendo las mismas caras, sino simplemente por aquí estamos aportando también. Tal vez para arrancar un poquito en un tema introductorio, antes de dejarle la palabra a mis demás compañeros expositores que están en países distintos un poquito a Centroamérica, donde el tema de los APAs es un asunto pues mucho más consolidado y ellos se podrán referir con muchísimo más profundidad en temas prácticos de aplicación de estos instrumentos. Nos gustaría inicialmente discutir con ustedes un asunto meramente técnico y meramente teórico. Al final de cuentas, la pregunta que siempre hacemos y discutimos en temas de APA es, bueno, ¿qué es un APA? Eso, ¿con qué se come? ¿Cómo se fríe? ¿Cómo se cocina? ¿Con qué lo aderezas? ¿Qué es lo que haces? Al final de cuentas, un APA, un acuerdo de precios por anticipado, no es otra cosa que un proceso de negociación, un proceso de discusión, de análisis, en el cual tiene el objetivo de firmar un convenio entre administraciones tributarias y contribuyentes de impuestos sobre la renta, tratando de buscar de forma anticipada que las políticas o las formas o los métodos bajo los cuales se pactan los precios de transferencia de este contribuyente pues sean revisadas, sean acordadas y que el fisco considere que están bien y que cumplen con la normativa de precios de transferencia de cada uno de nuestros países. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es sentarse a negociar, abrir un poquito las cartas de nuestro juego de póker y sentarnos con la administración tributaria y decirle, señores, esta es la forma en la que hemos venido operando un poco nuestros temas de precios de transferencia, estos son nuestros métodos, estos son nuestros comparables, esta es la forma que pactamos los precios. Nosotros queremos que de forma anticipada, sin que esto se convierta en un proceso de auditoría, no estamos en un proceso de auditoría, de hecho es un proceso antes de que me auditen, ustedes lo revisen, lo discutan con nosotros y ojalá podamos llegar a un acuerdo, de forma que firmando este APA o este convenio, en la medida de que yo como contribuyente pueda demostrar durante la duración de este convenio que me he mantenido fiel a la forma de determinar los precios de transferencia que usted revisó, administración tributaria, y que le parece que están bien, pues no tengamos un tema de distorsiones o un tema de ajustes o un tema de discusiones complicadas a futuro. Tal vez, Ana Lucía, si me pueden hacer el favor de pasar al siguiente slide. ¿Qué buscan estos APAs al final de cuentas? O sea, al final de cuentas, esta negociación o esta discusión que yo hago con la administración tributaria, lo primero que busca es aumentar lo que en términos tributarios en muchos de nuestros países se llama la seguridad jurídica. Hoy por hoy, a menos que tengas alguna normativa distinta, pues tu revisión a detalle o con cuidado de los procesos de transferencia termina ocurriendo en un proceso de fiscalización. Más allá de que tengas un cumplimiento o no de que tu estudio de precios de transferencia tienes que entregarlo con regularidad, todos sabemos de que a pesar de que en algunos países nos piden entregar el estudio o depositar el estudio en algún sitio web o sitio físico de la administración tributaria, eso no quiere decir que las administraciones tributarias agarran y empiezan a revisar el detalle de todos esos
estudios de precios de transferencia que simplemente están guardados ahí. Eso no es necesariamente lo que ocurre. Lo que ocurre es que en el momento de una revisión fiscal o en el momento de una auditoría tributaria, es en ese momento donde puede ocurrir una revisión del estudio de precios de transferencia, o cuando reportas algo que tal vez no se ve muy bien en aquellos países donde tienes una declaración informativa, pues eso puede llamarle la atención de inmediato al fisco por medios digitales y decirte, bueno, vamos a revisar a este contribuyente. Eso me genera el tema de que hasta que el fisco llegue, hasta que la auditoría se dé, yo tengo cierta seguridad en cómo me van a revisar o cómo el fisco va a percibir mis políticas de precios de transferencia. ¿Qué busca el APA? El APA busca tener mayor seguridad jurídica, o sea, adelantarme a una auditoría y no tener la incertidumbre que es hasta en el proceso de auditoría que me van a revisar esto. O sea, yo quiero acercarme con la administración tributaria, quiero que ella conozca mi metodología y que de previo los dos hayamos acordado que mientras nos mantengamos con las mismas condiciones y en términos técnicos de precios de transferencia, mientras sea la misma transacción, con mismas funciones, mismos activos, mismos riesgos o con cambios insignificantes a estos a través de los años, pues entonces ya hemos acordado de forma previa que los dos estábamos de acuerdo en esta transacción y que no deberíamos tener ajustes posteriores. O sea, me da una seguridad mayor a mí como contribuyente de que no voy a tener sorpresas a futuro. Me reduce evidentemente los riesgos en un proceso de auditoría fiscal. Para todos los que hemos trabajado no solo en precios de transferencia, sino en impuestos como tal, sabemos que todos los años las auditorías fiscales cambian. O sea, puede que a mí me llegue un auditor distinto al que me llegó hace 2 años, o inclusive las condiciones macroeconómicas o las condiciones tributarias del país pueden cambiar. No es lo mismo auditorías tributarias en momentos de crisis financiera de un estado versus auditorías tributarias cuando hay estados bollantes. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis los auditores van a ser más quisquillosos, van a revisar más temas de detalle, cosas que tal vez, no quiero decir que no se revisen en tiempos de ser bollante, tal vez en tiempos bollantes se revisan más temas macro y menos los temas micro. Entonces, reducir el riesgo en un proceso de auditoría fiscal donde nosotros como contribuyentes no podemos controlar el momento en que nos vienen a fiscalizar y el momento país en el que se puede encontrar el fisco en el momento de una fiscalización, pues el hecho de un APA nos puede servir con el objetivo de eventualmente tratar de detener o recordarle a un fisco voraz, tal vez por su condición tributaria, mira, ok, estoy de acuerdo en que andas buscando recaudación, pero recuerda que hace 2 o 3 años firmamos un APA y yo no he cambiado mis condiciones y esto que firmamos tiene que ser respetado. Lo último y no menos importante de qué me puede buscar también un APA, y podríamos decir que es un producto residual, no necesariamente el principal, pero que también es importante, es también reducir indirectamente escenarios de doble imposición. Muchas veces las formas en las que yo defino una política de precios de transferencia es precisamente para que ese precio sea considerado de mercado tanto desde la parte que tenga el ingreso como desde la parte que tenga el gasto. Y tratar de que no exista una distorsión en ninguna de estas dos partes vinculadas, involucradas, porque eso me podría generar un aumento en impuestos en alguna de las dos o una doble imposición en la transacción. Entonces, si bien es cierto, hoy por hoy en nuestros países, la mayoría de acuerdos anticipados de precios de transferencia son acuerdos bilaterales o, si se quiere llamar así, acuerdos entre dos partes del mismo país y no necesariamente multilaterales, o sea, no son acuerdos de precios anticipados que involucren múltiples jurisdicciones. La realidad es que ese acuerdo no es el que normalmente ocurre en nuestros países. Sí me puede dar un aporte de confianza o un aporte de fuerza el hecho de que, por ejemplo, si yo, que soy la parte vinculada que genera el ingreso y, por ejemplo, estoy ubicado en Costa Rica,
logré firmar un acuerdo anticipado de precios de transferencia con el fisco costarricense, ese APA me puede apoyar a las otras jurisdicciones, pensemos Guatemala, pensemos El Salvador, pensemos en Honduras, donde tengo el gasto. No solamente puedo demostrar a través de la metodología de precio de transferencia de que ese gasto está de mercado, sino que también me puedo apoyar a decir, mire, y esta metodología está tan de mercado que la parte vinculada en Costa Rica, que es la que me cobra este servicio, firmó un APA con la Administración Tributaria Costarricense y la metodología está aprobada. Entonces eso también nos puede dar un poquito de fuerza respecto de los objetivos del APA. Ana Lucía, te agradezco el siguiente slide, por favor. Ahora, ya entendiendo un poquito para qué funciona esto en términos generales, vamos a irnos un poco ya a cada uno de estos países y voy a arrancar yo de una forma muy breve con el tema de precios de APAs en Centroamérica. Y digo breve porque en nuestros países centroamericanos hasta ahora está muy incipiente el tema de los APAs y tal vez podríamos de resumirlo en 3 puntos de este slide. Mencionados en países de Centroamérica, o sea, algunos tienen norma expresa de cómo abarcar el tema de los APAs, otras simplemente son discusiones indirectas, o sea, no hay una norma expresa, pero sí hay un acercamiento contribuyentes a administración tributaria de lograr alguna negociación, o sea, no podemos hablar de una región en la cual tenemos estandarizada de que ya todas tenemos norma expresa para un tema de los acuerdos anticipados de precio de transferencia. El punto 2, creo que también puede ser generado por el primer punto, es que hay poco movimiento de los APAs, o sea, hay poca firma de estos acuerdos con las administraciones tributarias. Alguno puede ser por falta de normas o falta de legislación, pero lo otro también es que han sido poco incentivados, si lo pensamos desde la óptica de las administraciones tributarias. Las cosas, suelo decir yo, no solo hay que hacerlas, sino que hay que venderlas. Y a veces, si bien es cierto, estos acuerdos de precios anticipados tienen muchas ventajas, también hay que venderle esto a las administraciones tributarias, pero también hay que venderle esto a los contribuyentes. O sea, hay que decirles, mira, esto te puede beneficiar y a veces no solamente es del lado de los consultores, sino también del lado de las administraciones tributarias. Los contribuyentes usualmente son reacios a tener que revelar información a menos de que estés en un proceso de fiscalización. Entonces, si un APA involucra revelar de forma previa al fisco muchísima información para luego firmar un convenio, eso tiende a generar un poco de resquemor o un poco de alergia a los contribuyentes en el hecho de decir, mire, no me quiero ir a meter en la cueva del lobo si a mí no me están llamando. Entonces, ese tipo de incentivar estas discusiones se ha dado poco en Centroamérica. Y por último, y no menos importante, se espera que a futuro sean herramientas de seguridad jurídica, especialmente en tiempos post-COVID. O sea, todos los ajustes en las políticas de precios de transferencia o en las transacciones correlacionadas que hayamos hecho por temas de crisis durante el COVID y que pensemos que se van a mantener a futuro, tal vez una forma de darle un poquito de seguridad jurídica a esos tiempos de crisis sea a través del cierre futuro o el firma futuro de un APA. Ana Lucía, siguiente slide, por favor. Para cerrar un poquito, tal vez en mi participación en este bloque introductorio, usualmente está la línea temporal de un APA. Esta es específicamente la línea temporal para el caso de Costa Rica, que hasta marzo de este año, eso es para que ustedes se den cuenta, digamos, por dónde anda la incipiencia de esto en Centroamérica. Si bien es cierto, desde el año 2013 se habían estado mencionando temas de APAs y temas de APA aquí en Costa Rica, no es hasta marzo de este año en que expresamente tenemos una norma de cómo implementar esta negociación con el fisco. Y básicamente esta línea temporal nos da un aspecto general de qué son esas discusiones que se dan de forma incipiente y que pueden tardar entre 6 y 12 meses para lograr la aprobación de un APA que al menos en la jurisdicción costarricense su máxima duración se podría dar hasta 5 periodos. En Costa Rica tenemos 3 cosas que consideramos en nuestro análisis que son novedosas respecto a este tema del APA.
y también respecto de la relación fisco-contribuyente. El primero que yo me he encontrado en discusiones con mis colegas en otros países ha sido que el fisco costarricense decidió que el procedimiento de APA fuera gratis. O sea, no tenías que depositar nada, no tenías que pagar nada, no tenías que desembolsar nada de tu bolsillo para sentarte a negociar con la administración tributaria. Conocemos algunas jurisdicciones en que siquiera para sentarte a hablar tienes que hacer algunos depósitos de garantía o algún pago inicial para arrancar. El caso costarricense no fue ese, tal vez para tratar de que los contribuyentes se acerquen. Lo segundo, que para nosotros es absolutamente novedoso y nunca ha existido una relación como esta entre fisco y administración tributaria, es que hay una primera etapa, si le quisiéramos llamar así, informal, que le llamamos nosotros etapa de tanteo, que es en la que puedes ir a sentarse con la administración tributaria, revelar un poquito de información para ver más o menos cómo lo ve el fisco costarricense, y esa etapa es meramente anónima. O sea, es poderte reunir con alguien de tributación sin decir quién eres, sin decir de parte de quién vienes, y decirle a tributación, mire, tributación, yo tengo estas transacciones convinculadas, esta es nuestra metodología, esto es lo que estamos haciendo, todavía no te voy a decir quién soy, pero quiero ver tu parecer para ver si consideras que esto tiene futuro para hacer un APA, y entonces ya en el proceso formal decirte de parte de quién vengo. Creo que nunca en la historia tributaria costarricense habíamos tenido una relación fisco-contribuyente que fuese anónima en ningún momento. Con lo cual, esta primera etapa, si bien ustedes pueden ver en esta línea temporal, no se contabiliza como meses o años para poder ver este tema, sí nos parece pues muy novedoso, al menos para nuestro país. Y por último, y por ello no menos importante, para darle ya paso al resto de nuestros expositores de hoy, es el hecho de que precisamente para tratar de venderle a los contribuyentes costarricenses de que la información iba a ser manejada con mucho secretismo, se estableció una dirección especial de precios de anticipados de acuerdos anticipados de precios, perdón, tratando de garantizar, si bien es cierto, es una dependencia a lo interno del mismo fisco, es una dependencia separada del resto de las demás, como para tratar de darle una idea al contribuyente y una garantía de que lo que se discuta ahí no va a ser revelado a otras instancias del mismo fisco costarricense. Porque uno de los miedos más importantes que los mismos clientes nuestros nos han manifestado nuevamente es hasta dónde yo voy a ir a sentarme con alguien de tributación, le voy a mostrar toda esta información, me van a decir que no, y en ese mismo instante van a agarrar un auditor y le va a decir, mira, ahí te paso esto para que vayas a auditar a esta gente porque yo conozco todo esto en un proceso de APA. Bueno, la idea de la creación de esta subdirección y adicionalmente en los documentos procedimentales de APA poner párrafos que le indican al contribuyente que esa información no va a ser compartida con otros personeros de la administración tributaria, pues tratan de venderle un poquito a los contribuyentes de que existe algún nivel de seguridad en que todas las conversaciones que se consideren para estos efectos pues van a ser consideradas como completamente privadas y que no van a ser reveladas a nadie más. Ahí la línea temporal, pues por lo menos en el caso costarricense, concluye con un periodo de 6 meses antes de que el APA venza, en el cual puede existir una renegociación del APA en el sentido de aumentar por otros 5 periodos fiscales su duración, lo cual va siendo atractivo en algunas transacciones que sabemos que con el tiempo se van a mantener durante muchos años, de que esa seguridad jurídica se vaya dando por periodos de tiempo importantes en bloques de 5 años. Ana Lucía, el siguiente slide. Ya con eso te doy la palabra a Ana Lucía para incorporar a mi buen amigo Luis Fernando Acosta, de México, que aprovechando, como decía en la introducción, es uno de los países que tiene muchísimo
interacción en el tema del APA y que esto ya lleva muchísimos años en implementación y que efectivamente nos puede dar muchísimo más información de cómo esto se ha venido manejando en su país. Adelante, Ana Lucía. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a continuar con el licenciado Fernando Acosta. Es gerente de precios de transferencia en México. El licenciado cuenta con una maestría en tributación internacional por la Academia Mexicana de la Investigación Fiscal en la Ciudad de México. Fue miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. Licenciado, cedo la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Creo que me pusieron que de Colombia y gerente de precios. No soy gerente, soy socio del área de precios de transferencia e impuestos internacionales en nuestra firma en México. Y mi base está en la ciudad de Tijuana, en la frontera con California, ¿no? Y aquí, en estas ciudades donde se ubican, pues, la gran mayoría de las empresas maquiladoras, ¿no? de nuestro país. Vamos a pasar a la siguiente lámina para no repetir lo que nos comentó Alonso. Vamos a entrar directamente. Bueno, en la siguiente lámina viene mi temario, por favor. Ah, caray. A ver, le pasamos a la siguiente porque es diferente a la que tengo yo. Ok, perfecto. Ahí vamos bien. Los acuerdos anticipados de precios en México. Aquí vale la pena que conozcan un poquito de la actividad industrial en nuestro país. Es un poquito diferente a la actividad industrial que se tiene en muchos países en Latinoamérica, porque aquí la base de nuestra industria es primeramente la industria de transformación del país, la fuerte, y la industria maquiladora. Y se puede decir que pueden estar al 50% del total de la industria, cada una de los sectores. Entonces, cuando se habla de precios de transferencia, de APAs y de todo, tenemos que tomar en cuenta ambos sectores. Porque aquí es donde está la actividad y la experiencia en esto. En nuestra ley de impuesto sobre la renta, obligan tanto a los grupos nacionales como a los grupos multinacionales, los obligan a cumplir en materia de precios de transferencia. Y esto ha generado una gran actividad en nuestro país, sobre todo en materia de servicio. Nosotros, en otros países, como en Estados Unidos, la obligación de cumplir con precios de transferencia exclusivamente para los grupos multinacionales. En Estados Unidos, no obstante, los estados son independientes, se ha tratado de buscar legislación en materia de precios de transferencia a nivel estatal. No lo han podido hacer por lo complicado del asunto, pero allá es multinacional. Aquí en México es nacional y multinacional. Lo nacional ya fue expuesto por Ricardo, mi socio, y lo internacional es el tema ahorita. Dentro de lo internacional tenemos la industria mexicana, Coca-Cola, Ford, bueno, ni tan mexicana, ¿verdad? Pero las industrias que hay aquí, Cemex, Bimbo, etcétera, esas empresas pueden tener acceso a las resoluciones particulares, a los acuerdos anticipados de precios. Pero la industria maquiladora, que es fuertísima, se estima que hay alrededor de 2.500 empresas maquiladoras de todos los tamaños en todo el territorio mexicano. Esa industria tiene un tratamiento especial porque se le obliga a cumplir con precios de transferencia. Y entonces aquí ya estamos ante dos situaciones diferentes.
Las empresas, nosotros les llamamos las empresas locales, de los grupos locales, los grupos nacionales, es una cuestión optativa el solicitar una resolución particular. Entonces, eso pues, prácticamente lo que platicó Alonso es un acuerdo unilateral, puede ser unilateral porque nada más involucra a la empresa con el sistema de administración tributaria, con el SAT. Puede ser bilateral, si involucra a la empresa, el SAT mexicano, vamos a poner por ejemplo Estados Unidos, el IRS americano y el grupo americano. O puede ser multilateral. Sí. Entonces todo eso lo tenemos perfectamente bien estructurado. Si pasamos a la siguiente, por favor. Quisiéramos entrar al asunto, al caso más difícil, que es la industria maquiladora de exportación. La siguiente lámina, por favor. Miren, la industria maquiladora de exportación no son empresas diferentes a cualquiera. La industria maquiladora está soportada en un programa de aduanas, es un programa que les facilita la importación temporal para exportar los artículos ensamblados al país de origen sin pagar impuestos de importación ni impuesto al valor agregado. Este sistema nace en nuestro país por allá de los 60s. Se hizo para proteger a las empresas norteamericanas cuando empezó a haber mucha migración de gente de México hacia Estados Unidos. Nace un programa bracero del gobierno de Estados Unidos. Por eso les platico que les quiero platicar un poquito la historia porque de la historia nace lo actual, porque muchas veces si nos ponemos a interpretar lo actual, nos vamos a dar cuenta de que esto es un Frankenstein. Entonces, se ponen de acuerdo los gobiernos y dicen, México se compromete a industrializar las fronteras para crear ahí negocios, para detener toda la migración ilegal que estaba habiendo hacia los Estados Unidos. Y entonces, en aquella época, todas las economías del mundo, todavía la globalización estaba despertando, eran muy protegidas. Nuestro país no fue la excepción. De hecho, teníamos una ley que se llamaba Ley para regular la inversión extranjera y promover la inversión mexicana, donde los extranjeros no podían tener más del 49% de la tenencia accionaria de una empresa. Entonces, los americanos tenían pavor de venir y traer su maquinaria a México porque no sentían que estaban protegidos. Entonces el gobierno les preparó un programa especial que se llama el régimen de industria maquiladora, donde les dio todas las facilidades para que trajeran su maquinaria sobre la base de importación temporal y ellos no transmitieran la propiedad de la maquinaria. Sabes que puede ser tuya, tráela sobre la base de un comodato a nuestro país, ensambla, tienes que incorporar una subsidiaria en México, desde luego, y hacer el negocio aquí de ensamble, una mano de mano de obra de servicio de ensamble. Entonces, tú, Estados Unidos, vas a ser dueño de tus inventarios y de tu maquinaria. La maquinaria la pones aquí para que trabajen y los inventarios los pasas a México, los ensamblan y los regresan. Ese es el programa de maquila. Ese es una industria maquiladora. Y ese es un grupo multinacional. Y eso tiene que cumplir con precios de transferencia. ¿Sí? Entonces, aquí como pueden ver la lámina, pues una maquiladora tiene dos vertientes muy importantes que tiene que cumplir con toda la regulación de comercio, en materia de comercio exterior y toda la regulación fiscal. Porque tiene issues en impuesto de valor agregado a la importación y tiene muchos issues en materia de impuestos sobre la renta. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren,
En 1992 México ingresó a la OCDE. En 1995 México estableció sus primeras reglas de precios de transferencia. En 1994-95 firmó el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Y Estados Unidos impuso, en aquella época México estaba recibiendo mucha inversión japonesa. Y Estados Unidos, preocupado, en el artículo 5 del tratado, puso que si un extranjero, vamos a llamar una empresa en Estados Unidos, trae maquinaria a otro país, México, para que ahí se hagan ensamble de productos, exactamente definen la actividad de maquila y se retornen, entonces la empresa americana tiene establecimiento permanente en México. Y ellos solo se dieron el balazo en el pie. Y así se firmó el tratado. Cuando el gobierno mexicano se da cuenta de esto y empieza a tener problemas económicos, dice, oye, pues, bienvenido, ¿no? Vamos a gravar el establecimiento permanente de las empresas americanas que tienen subsidiarias bajo un programa de maquila en México. Y entonces fue un caos. Y en ese caos se acercaron a negociar los dos países y dijeron, bueno, ¿qué quieres? Ah, bueno, pues yo quiero que me cumplas con precios de transferencia. ¿Pero en qué términos? En los términos que te voy a imponer. Y aquí nace el programa. Entonces, para 1995 se establece una figura en la ley que las maquiladoras todas tienen que cumplir con APAS. Y te dan una opción de una regla de Safe Harbor, que ahorita los vamos a ver. Y entonces, desde el 95-96 comenzamos a tramitar APAS. ¿Sí? Hubo alrededor de 1000 APAS. 1000 maquiladoras que solicitaron APAS. Esos APAS se resolvieron, yo resolví los primeros como en el 2000. O sea, se llevaron de 4 o 5 años en resolverlos. Afortunadamente, en aquella época, las mismas guías de la OCDE establecían que los ajustes por impuestos no deberían de llevar ni recargos, ni actualización por efectos inflacionarios, ni multas. Entonces, una vez que se negociaron esos APAS, se pagó nada más las diferencias de impuestos una vez que se llegó a la negociación. Y ese fue un sistema. Y en ese sistema empezamos a pelearnos con el SAT, que en aquella época no era el SAT, pues viendo que ellos querían que la subsidiaria considerara la maquinaria como si fuera propia, y nosotros les decíamos, es que no es mía, está al amparo de un contrato de comodato, yo nada más presto servicios de ensamble. Entonces mis comparables tienen que ser manpower, empresas manpowers. Y ellos decían, no, es que te tienes que comparar con contratistas, pero yo no soy un contratista porque mi situación jurídica no lo es. Y así fue como empezó México a adaptarse. Después, en el 2001, cuando se viene la caída de las Torres Gemelas y se viene la crisis mundial económica, México tuvo a bien relajar la situación de los APAS con la industria maquiladora para evitar que se fueran, porque empezó a haber cierres masivos de maquiladoras y les dio todas las facilidades y les quitó el APA. Y le dijo, mira, cúmpleme como si fueras un grupo multinacional normal, ten tu estudio de precios listo para nosotros revisarlo. Y esa cosa tan hermosa duró del 2001 al 2014. En el 2014, con el nuevo gobierno que tuvimos, volvimos al sistema de APAS y vuelve la pesadilla. Y aquí, de haber tenido un régimen maquilador que poco a poco se iba integrando a la cadena productiva mexicana y empezaba a hacer algo muy interesante, hubo descontroles, hubo muchos descontroles. El gobierno se dio cuenta de que estaba habiendo fugas de impuestos, ¿no? O sea, no se estaban pagando los impuestos de forma correcta. Y entonces cambia la estrategia, cambia la regla
y vuelven los APAs al escenario, y entonces definen y dicen, vamos a volver a empezar. El APA es un regalo que les hacemos y tienes que calificar para ello. Y para ello nos establecen dentro del marco legal la definición de operación de maquila. Entonces dice, tú para que entres a sistema de precios de transferencia con APA y no tengas establecimiento permanente, tienes que cumplir con lo que aquí te pongo, que es que las mercancías suministradas por el residente en el extranjero sean importadas temporalmente y se retornen al extranjero. Primero, lo que entra tiene que salir. Oye, pero si yo le entro y se lo pasaba al otro, no, lo que entra tiene que salir. Ya no puedes vender en México, porque antes se podían vender y podían hacer muchas cosas. Que la totalidad de los ingresos por la actividad productiva provengan exclusivamente de su operación de maquila. Puedes incorporar mercancías mexicanas y que la maquinaria sea propiedad del residente en el extranjero. Entonces, la maquinaria propiedad del residente en el extranjero, con eso aseguro que el residente en el extranjero tenga establecimiento permanente. Y para evitar el establecimiento permanente, te voy a obligar a que cumplas con precios de transferencia. Y pasamos a la siguiente. A la siguiente lámina, sí, por favor. A la siguiente, vamos a brincarnos esa también. Ahí. Y entonces, mi sistema de precios de transferencia para ti, empresa maquiladora, es que me cumplas con un APA o con un Safe Harbor. Antes era, volvemos, antes para el 2014 era estudio de precios de transferencia o la regla Safe Harbor. Para 2014 en adelante es APA o Safe Harbor, no hay más. ¿Sí? Y nos ponen la regla. Hay un mayor control y una fiscalización por parte de la autoridad. Ya no puedes hacer lo que hacías antes. Entonces, todas las maquiladoras que empezaban a integrarse, a vender en México y todo, tuvieron que reestructurarse. Imagínense el aumento de costos, sacar la mercancía a Estados Unidos para luego importarla por una distribuidora para vender en México, cuando antes lo hacían directamente. ¿Sí? Entonces, pues esto ha generado un caos, pero eso es lo que tenemos. Pasamos a la siguiente. Safe Harbor, siguiendo con los lineamientos de la guía de precios de transferencia de la OCDE, pues es un camino corto para poder cumplir. Y te dicen, bueno, mira, si no quieres entrar en la negociación de un APA, te voy a dar la oportunidad de que me determines tu utilidad fiscal en base al monto que resulte mayor de aplicar una metodología que se llama 6.9 de los activos, es un ROA, es un retorno de los activos, ¿no? 6.9 de lo que te den los activos que los vas a calcular de la forma en que te voy a establecer, o 6.5 sobre total de costos y gastos. Si mi maquiladora no tiene maquinaria, pues lógicamente mi retorno iba a ser menor. Entonces, bueno, pues me vas a pagar teniendo un margen de utilidad de 6.5 porque eres intenso en mano de obra, y eso más o menos es el rango internacional que tiene la industria en este sentido, que es más de manpower. Pero si eres intensivo en maquinaria y equipo, pues seguramente vas a caer en el 6.9% del valor neto de los activos, incluyendo el promedio de inventarios y el valor de la maquinaria y equipo que no son propiedad de la empresa en México. O la otra es, bueno, pues vamos a negociar un APA. Y entonces aquí, como decimos en México, pues es donde la puerca torció el rabo. Pasamos a la siguiente. Comenzamos a hacer los APAs. La siguiente lámina, la siguiente. Y al igual que como nos mencionó Alonso, pues tenemos que entrar en las discusiones preliminares, presentar la solicitud, negociar y esperar la resolución.
Nada más que en México, para presentar la solicitud hay que pagar 250,000 pesos de derecho. ¿Sí? Si no, no podemos presentar la solicitud. Entonces, el costo se encareció. Se encareció muchísimo. De 1,000 APAs bajaron a 600 y se estima que actualmente si quedan 300 o 400 van a ser muchos, ¿no? Y son muchos, ¿eh? Porque ni en Estados Unidos hay tantos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se presenta la solicitud, si pasamos a la siguiente, y la autoridad mexicana, en los términos del Código Fiscal de la Federación, tiene un plazo para resolverlo de 8 meses. Transcurrido el plazo, hay dos opciones. Consideras que lo resolvió negativamente, eso es una figura jurídica que en México le llamamos negativa ficta, o bien te puedes esperar a que se dicte la resolución. Entonces la mayoría de los contribuyentes decidieron esperar, o sea, vamos a esperar a que se dicte la resolución, ¿verdad? Entonces, en 2014 iniciamos con los APAs, ¿y qué creen? Todavía no se resolvieron en enero, febrero del 2021. ¿Sí? Y se resolvieron, ahorita les voy a platicar cómo se resolvieron, y muchas empresas no estuvieron de acuerdo porque fueron prácticamente impuestos. ¿Qué pasó aquí? Que del 14 al 19, pues pasó, o 14, 15, 16, 18, 19. Pasó un periodo gubernamental, el 19-20 entra un nuevo gobierno que es de extracción de izquierda, y este gobierno, o sea, como el otro gobierno no hizo nada prácticamente, este gobierno decidió sacarlos y los sacó de una forma unilateral. Y dijo, ahí te va, te aplico una metodología que ahorita lo vamos a discutir que se llama Fast Track y me los vas a pagar. Y entonces las empresas dijeron, oye, espérame, pues no estoy de acuerdo porque empezar no hubo, te brincaste la etapa de negociación. Pues mira, ya te emití la resolución y es o la tomas o te finco establecimiento permanente o a ver qué hacemos. Sí, y en ese a ver qué hacemos, pasamos a la siguiente lámina. Pues las empresas optaron o sea, le dijimos, pero es que, a ver, explícame cómo es el Fast Track. ¿Por qué estás usando el Fast Track? Bueno, mira, el Fast Track, a alguien se le ocurrió en el 2016, del SAT, de inventar un Safe Harbor dentro del APA. ¿Verdad? Dijeron, mira, ya tengo la solución para no ponernos a trabajar tanto y en lugar de revisar los 1,000 APAs que tenemos, vamos a hacer una especie de Safe Harbor rápido. Y entonces ellos diseñaron un macro que está muy interesante, en donde ellos sacaron un set de comparables ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Y dijeron, este es el rango. Y sobre este rango me vas a pasar esta información y vamos a compararlo contra tu rango. Y de ahí nosotros te vamos a el mismo programa te lleva a la determinación de un ROA, de un retorno sobre los activos. Y te vamos y el programa te determina la base. Entonces, cuando salió eso, dijeron, y ya lo acordamos con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo vio con buenos ojos. Entonces, pero es una opción. No te preocupes, es una opción. Si entras en esta opción, no te vamos a cobrar multas ni recargos, ni actualizaciones. Dijimos, oye, pero ¿cómo está eso? Estos del SAT, hubo unos cambios en las guías para precios de transferencia, en donde ya permiten a las administraciones, les permiten cobrar recargos y actualizaciones y multas. Y entonces México optó por ahí y dijo, pues les voy a cobrar a todos recargos y actualizaciones, no multas. Si lo haces dentro del tiempo, no vamos a cobrar multas, pero sí vamos a cobrar recargos y actualizaciones. Pero si me cumples con el Fast Track, te los perdono.
Sí, y entonces pues es una opción no forzosa. Dijimos, bueno, pues ok. En aquella época nosotros, yo presenté 10 APAs y nada más uno convino por el fast track. Luego ya me hablaron del SAT, me dijeron, bueno, ¿qué va a hacer con nosotros? No, nosotros queremos negociar. Vamos a negociar, porque no estoy de acuerdo con tu plan de comparar, digo, con tus comparables, no estoy de acuerdo con la estructura que tienes. Entonces, porque la empresa se dedica a otra cosa totalmente diferente a lo de tus comparables. Entonces dijeron que estaba bien y de ahí nos fuimos 3 años más sin hacer nada. Pasamos a la siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. La negociación quedó en no negociación. Y estos señores, pasamos a la siguiente, se fueron y entra el nuevo gobierno y, y entonces empiezan a llegar las resoluciones de APAS. Se pusieron ellos a determinar con los números que fueron presentados por la empresa en las declaraciones de impuestos, como tienen todo muy bien controlado, hicieron ellos los cálculos de fast track sin negociar, sin averiguarlos y mandaron las resoluciones. Miren, una maquiladora es una empresa, normalmente tienen aquí, hagan de cuenta que es el departamento de producción de su casa matriz en Estados Unidos. Entonces, aquí tienes como gasto principal, tu riesgo principal es la nómina. Pagas renta, pagas luz, pagas los gastos menores, ¿no? Entonces, la casa matriz manda reembolsos, manda fondos para que se cubran esos gastos y la maquiladora le factura sobre la base del costo adicionado. Aquí le decimos cost plus. Entonces, sobre costo más un margen de utilidad que puede ser 6%, 7%. Y en contabilidad, pues la maquiladora siempre va a tener en cuentas por cobrar intercompañías. Entonces ese 6%, porque nunca lo va a cobrar, porque siempre recibe los reembolsos y es algo que está dando vueltas, ¿no? Si la maquiladora tiene 10, 15 años de antigüedad, pues esa cuenta por cobrar intercompañías se vuelve una cosa grande y se vuelve algo material. Entonces, les voy a poner un caso. Nosotros tenemos una maquiladora que de 2,000 empleados bajó a 200 empleados y su cuenta por cobrar intercompañías es viejísima. Su cuenta por cobrar intercompañías se quedó en $2 millones. Y luego la empresa se vendió en Estados Unidos y se quedaron con la maquiladora mexicana y de ser un grupote es un grupito donde la cuenta por cobrar ya ni se va a cobrar, ni se va a pagar, ni nada. Es algo que quedó ahí en balance. Bueno, pues esta cuenta por cobrar, el SAT dice, ¿sabes que para mí eso es un activo? Y juega para calcular el retorno de los activos. Y yo le digo, ¿cómo juega si eso no sube mi patrimonio? Esa cuenta por cobrar es el producto de un ingreso que generó una utilidad y ya pagó impuestos. Bueno, pues ellos fueron y se lo explicaron a los del IRS y el IRS ni le entendieron y le dijeron que sí. Pero no le dijeron que sí, dijeron, estamos de acuerdo ahorita, sácalo, pero después vamos a sentarnos a negociar. Y con eso, pues nuestro gobierno impuso los APAs, ¿sí? Ya no hubo beneficio por el tema de actualizaciones y recargos, y en la mayoría de los casos, pues, ¿qué se puede hacer por los ejercicios 14 y 15 que ya prescribieron? Acuérdense que aquí prescriben en 5 años las facultades del gobierno. Y entonces, pues muchas empresas dijeron, bueno, pues vámonos a los tribunales y vamos a pelear la caducidad de 2014, 2015 y vamos a negociar, a pelear que se haga la negociación de los siguientes ejercicios. Entonces nosotros, de los casos que tenemos restantes, ahorita tenemos 6 casos en los tribunales y todavía no se resuelven, ¿no? Entonces esto va a ser una experiencia muy interesante
que con el favor de Dios, si volvemos a tener este evento el año que viene, les podré platicar cómo va. Pero esto es reciente, esto está sucediendo en este ejercicio. Pasamos a la siguiente, por favor. No obstante eso, pues muchas empresas que solicitaron del 14 al 19, porque en México los APAs se pueden solicitar por 4 años, o sea que es el año en curso más 3 años siguientes, o el año en curso, el año anterior y 3 años siguientes, por 5 años. Entonces, la mayoría de los APAs que empezamos en el 2014 con la nueva modalidad, pues se debieron de haber concluido en el 19. Los APAs que metimos en el 20 y en el 21, pues todavía están en veremos. Y con toda la experiencia anterior, pues el SAT no ha resuelto nada. El SAT nos dijo que se acercaron de hecho con el IRS, y que el IRS le dijo, mira, te reconozco del 19 para atrás, pero del 19 para acá tenemos que sentarnos a negociar. Y queremos platicar sobre todo la cuestión de las cuentas por cobrar. Y queremos tomar en cuenta qué va a pasar con el COVID. Y entonces el SAT dijo, ok, nos habla el SAT y nos dice, mira, si quieres podemos negociar, si presentaste del 20 en adelante, podemos negociar 20 y 21 con las reglas anteriores, mientras publicamos lo que vamos a quedar de acuerdo con el IRS. Y oye, pero ¿y qué hacemos con lo que sigue? No, lo que sigue lo dejamos en pendiente. Y cuando salga la regla, lo negociamos, pero hacemos los, o si quieres, te doy un APA por 2 años y luego metes otro APA por 3 años. Le digo, pero eso significa que tengo que pagarte otros 250,000 pesos. Sí. Entonces, ahí estamos todavía discutiendo y negociando, no sabemos. Yo ahorita en la mañana acabo de recibir un correo de la administradora central de precios, de la subadministradora central de precios, donde me dice que ya le enviemos, porque vamos ya 4 de nuestros APAs aceptaron negociar por el 19, 20 y 21, unos y el otro 20 y 21. Entonces vamos a empezar a ver las negociaciones siguiendo la metodología Fast Track, porque dicen Fast Track o nada. Y entonces vamos a empezar a hacer los cálculos para ver la metodología Fast Track, a ver si nos conviene. Y si no, tenemos un caso en el que vamos a llegar a desistirnos del APA y hacer una reestructura e irnos por el Safe Harbor. Y después reestructurar la maquiladora para que, en lugar de que, ¿cuál es el problema de una maquiladora en México? Es el establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque la casa matriz es dueña de la maquinaria y equipo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues sácala del establecimiento permanente, que la subsidiaria adquiera la maquinaria y equipo, y entonces cambia la situación. Te sales del establecimiento permanente, te sales del APA y entras a un sistema de estudio de precios de transferencia de forma anual. Entonces, esto se está poniendo muy interesante en nuestro país porque, pues la verdad, pasamos a la siguiente, está haciendo, pues estamos ahora sí que abriendo brecha, ¿no? Estamos discutiendo con una autoridad que es muy incompetente. Toda la gente buena del SAT se fue con el gobierno anterior. Este nuevo gobierno está aprendiendo apenas y ha sido muy difícil. Se volvieron muy burocráticos, muy formales. Te piden copia de la copia de la copia y eso atrasa todo, ¿no? Aquí este es un ejemplo de una resolución particular. Después de 8 o 9 páginas, dice ahí, este es real, se resuelve que la empresa XSDRL cumplirá con los dispuestos en los artículos, o sea, no tiene establecimiento permanente, vigente por 14 al 18, siempre que determine el precio por los servicios de maquila que presta, señalada a que presta su parte relacionada en el residente en el extranjero, el nombre de la empresa Inc., empleando la metodología de cálculo señalada en la metodología para la determinación del precio o monto de la contraprestación por la operación de maquila contenida en el apartado de considerando de la presente resolución. Y ahí te meten el Fast Track.
y aplicando como consecuencia de ello los siguientes márgenes de utilidad de operación sobre costos y gastos totales. Cuando una maquiladora debe de andar en 6-7%, aquí se fue 13% para el 14, 11% para el 15, bueno, el 16 le fue muy bien, el 17 8.35 y el 18 4.87. Entonces aquí hace los números, calcula la diferencia y platicas con la empresa. Y entonces la empresa dice, oye, esto es muchísimo dinero. Bueno, pues es un problema. Bueno, pues lo que nos queda es ir a pelearnos, ¿no? Vamos como el 14 y el 15 son muy elevados, bueno, vamos a los tribunales y vamos a pedir la caducidad de esos dos ejercicios. Entonces, estamos en una situación histórica, vamos a pasar a la siguiente, muy importante, en donde estamos ahorita con todos los recursos legales, ¿no? Estamos revisando primero porque nos impusieron, porque dices, oye, ¿por qué le haces un APA si te vas a ir a pelear? No, bueno, hicimos el APA pensando que iba a ser un APA normal. Nos cambian la regla, nos la imponen, entonces nos tenemos que ir a pelear. A futuro, ya ahorita como ya sabemos cuáles son las reglas del juego, entonces tenemos un abanico de opciones a nuestros clientes, que es lo que yo comenté aquí. Oye, tienes el Safe Harbor, tienes el APA y tienes que quitarte el problema de establecimiento permanente. Y reestructuras la operación, tú elige, ¿no? Pero mientras todos los que nos fuimos a los medios de defensa, pues es complicado, ¿no? Tienes que trabajar con abogados especialistas. El área de industria maquiladora no es un área muy conocida, es un giro muy especial y requieres abogados que conozcan bien del sector maquilador, que sí hay en todo el país, ¿no? Se buscaría obtener la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, ¿no? Y revisar la caducidad de 2014 y 2015, ¿verdad? Que ese es prácticamente, pasamos a la siguiente, el problema. A los extranjeros, lo único que les preocupa es no tener establecimiento permanente para no pagar impuestos, no traerse su operación americana a México, ¿no? Sí. No ha habido un caso de estos. Me tocó a mí participar en el cálculo de un establecimiento permanente. Tuvimos un grupo que se iba a vender, nos dijeron, bueno, lo que queremos es que nos digan, calcúlame cuánto sería el efecto de mi EPE. Y pues, todo el mundo dijimos, es que eso nunca se ha calculado, ¿no? Entonces, ese es tema para otra plática, porque hicimos un cálculo y quedó muy interesante. Pero esa es una preocupación de los grupos multinacionales. No quieren tener problemas de establecimiento permanente, ¿no? Y ya la última lámina para pasar con los siguientes, es el esquema de APA en la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar que estuvimos en pandemia? Nosotros las revisiones que hemos hecho, tenemos empresas que no pararon de trabajar. Entonces, si no paraste de trabajar, pues no hubo pandemia para ti. ¿Sí? Si paraste, entonces tienes que facturar todo tu costo y adicionarlo con tu con tu markup. Si paraste de trabajar y lo puedes demostrar, y se demuestra pues con los pedimentos de exportación, porque las maquiladoras exportan todos los días. Entonces, esos costos y gastos se los tienes que reembolsar a tu casa matriz sin adicionarles margen alguno. Pero lo contractual de todo eso es muy importante, que se tiene que revisar los términos contractuales de la pandemia, pues. Entonces, hay muchos puntos que no están definidos por el SAT, no están definidos en la negociación con el IRS, y el que los definamos nosotros, pues puede ser arriesgado, ¿no? Entonces, ahorita precisamente estamos viendo qué esquema vamos a utilizar a lo que nosotros en la oficina llamamos el APA en la pandemia, ¿sí?
Ese es un reto, ese es un reto. Nosotros hasta ahorita lo que estamos viendo es si paraste de exportar, si paraste la operación, si la redujiste, tenemos que hacer un análisis de capacidad instalada. Y esos análisis se tienen que ajustar en el monto de los activos. Sí, pero eso se tiene que ir a platicar con el SAT. No lo puedes mandar nada más así porque sí, y platicar con el SAT está muy complicado, porque el SAT te dice, mira, yo no tengo reglas ahorita, entonces yo lo aplico al 100%. Sí, entonces estamos ante una situación complicada porque a diferencia de un estudio pues yo lo hago y espero que me lo revises y ahí vemos, pero un APA es negociar y estás negociando con alguien que todavía no tiene reglas. Y entonces lo que dicen, bueno, vamos a esperar y en la espera vas a tener recargos y actualizaciones. Entonces tienes un costo financiero adicional. Entonces en la práctica no está bonito lo que está sucediendo. A lo mejor conviene cortar el APA por 2021 y luego ver qué vas a hacer 22, 23 y 24. Si continúas con el APA, te pasas a la regla Safe Harbor o reestructuras la maquiladora. ¿Sí? Básicamente esto es lo que me toca a mí, platicarles un poquito de la experiencia que tenemos y pues no me queda más que agradecerles su presencia en este interesante escenario. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el licenciado Máximo Duarte, que ya nos había acompañado anteriormente en el primer tema. Licenciado, te doy la palabra, por favor. Creo que tiene en mute su micrófono, licenciado. Disculpen, no lo escuchamos. Sí, perdón. Gracias, Ana Lucía. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí son buenas tardes a todos, a los que se hayan sumado. Un gusto poder participar. Y vamos arrancando, Lucía, si lo hacemos dinámico. A ver, la idea ahora, después de la introducción al tema que hizo Alonso y todas las particularidades que comentó Luis Fernando sobre México, que es por lejos, me parece, el país de la región que tiene más experiencia en este tema y particularmente para una industria en particular. La idea ahora es comentar aspectos prácticos y consideraciones a tener en cuenta a partir de la experiencia más específicamente de Uruguay, pero también vamos a hacer una mención a la situación de los vecinos u otros países en la región. ¿Tá? Acá, a modo muy introductorio, y esto está muy resumido, algunos puntos, algunos antecedentes de los últimos años a tener en cuenta. El régimen de precio de transferencia existe en Uruguay por ley desde 2007. Recién en 2009 se reglamentó y empezó a aplicarse de forma más práctica. Y ya prácticamente desde el principio, 2 meses después de la reglamentación original, se agregó la reglamentación que permitía la posibilidad al fisco uruguayo, a la DGI, de firmar APAs en ese momento unilaterales. ¿Qué quiere decir unilaterales? Que comentaron, únicamente se permitía o contemplaba la normativa APAs entre la autoridad fiscal uruguaya y contribuyentes uruguayos. En 2015 se publica el plan BEPS por parte de la OCDE, disculpen, y en 2016 Uruguay adhiere al marco inclusivo y se compromete a adoptar los estándares mínimos de ese marco inclusivo de BEPS, entre ellos acciones 5 y 14, que son las que tienen algún punto de contacto ahora, las otras son las 6, de prevenir el abuso de tratados, y la 13, que es documentación de precio de transferencia. Nombramos las 5 porque los APAs forman parte o se mencionan en la acción 5 de BEPS, que es prevenir la planificación fiscal perniciosa, y acción 14, que si bien no está directamente relacionada a APAs, refiere a los procedimientos de acuerdo mutuo, que en cierta forma son no una alternativa, pero otro de los caminos que se puede tomar para algunos temas relacionados a APAs. Y sí, hasta ahora lo que hemos conversado y lo que vamos a ver, los APAs en esta región no son muy frecuentes y lleva su tiempo concretarlos.
y sus dificultades, pasar por un procedimiento de acuerdo mutuo les diría que es todavía peor. Por eso lo mencionamos, pero no mucho más. Y en 2016 también Uruguay adhiere a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Esto no es exclusivo de Uruguay, Argentina ya estaba desde antes, Brasil también, Chile, si no me equivoco, también, y Paraguay, justo la semana pasada, terminó el proceso formal y a partir de noviembre de este año le es aplicable. ¿Por qué es relevante esto? En un marco de, como veníamos viendo, los APAs aplicados a precio de transferencias refieren a operaciones internacionales, no en Uruguay, pero en Europa son muy frecuentes los bilaterales y apuestan de cierta forma, a un intercambio de información. Con adherir a esta convención, Uruguay en su momento, y lo mismo pasa en los otros países, pasa en ese momento tenía 30 aproximadamente convenios para evitar la doble imposición o intercambio de información, y a partir de formar parte de esta convención pasa a tener 110 relaciones bilaterales. ¿Tá? Y además, en el marco de esta convención, se habilitan los intercambios de información automáticos a requerimiento y espontáneos. En 2017 se introduce la posibilidad de firmar APAs bilaterales o multilaterales en el marco de los convenios que tengan firmados el país. Y ahora sí, en el 2019, la autoridad fiscal pasa a considerar los APAs firmados como acuerdos específicos con contribuyentes, y a partir de esa definición quedan incluidos en el marco de la acción 5 de BEPS, que se mencionaba antes, como objeto de intercambio espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que los APAs que se firmen en territorio nacional pueden ser y serán intercambiados con las autoridades fiscales implicadas en el exterior. En la próxima diapositiva, pasamos ahora, hay una muy breve, está la descripción de la normativa uruguaya, no es mi intención profundizar en esto, solo para resaltar algunos temas. El APA se deben realizar, y esto es lo frecuente, en algún caso puede variar, como lo que me estaba Fernando para las maquilas, pero lo normal es que se celebra con anterioridad a que se realicen las operaciones, y en el caso de Uruguay no pueden exceder los 3 ejercicios fiscales, sin perjuicio de que después se pueden renovar. Y ahí el último párrafo, y ya pasamos a la próxima diapositiva, lo que contempla es la posibilidad justamente de los APAs bilaterales y multilaterales, que serían pasar a incluir a la autoridad fiscal y al contribuyente vinculado al grupo de la contraparte para que ya exista acuerdo de los dos lados de la transacción sobre cómo se va a acordar, y así, si bien el APA ya hasta cierto punto colabora y previene la doble imposición, ya cuando el APA es bilateral, la certeza para evitar esa doble imposición es mucho más importante. Y un único punto acá, para relacionarlo también con la transparencia y con el intercambio de información y demás, en Uruguay, incluso para determinados contribuyentes que alcanzan un monto preestablecido de operaciones convinculadas, la declaración jurada especial de precio de transferencia que deben presentar le exige revelar la información de los APAs firmados por otras entidades del grupo en el mundo, incluso cuando no involucran al contribuyente. Entonces, un requerimiento bastante sensible para varios grupos que se les pide revelar sus acuerdos con otras autoridades fiscales, con otros contribuyentes, por otras empresas de su grupo no relacionadas a la actividad de la empresa uruguaya. Pero bueno, después está también en la práctica hasta qué punto es fiscalizable esto por parte de la autoridad fiscal uruguaya o hasta qué punto puede acceder a la información sobre APAs celebrados por el grupo cuando no tienen ningún tipo de relación con la autoridad uruguaya. Y ahora en la próxima diapositiva, yendo ya más a lo práctico y la experiencia en sí de Uruguay, en el 2011, hace ya bastante tiempo, se firmó en su momento el primer APA unilateral entre DGI y un contribuyente. En ese momento fue
el primer APA de Sudamérica. Esto que está acá a la derecha lo ponemos como referencia. DGI, la Autoridad Fiscal Uruguaya, en su momento hizo publicidad o hizo público y salió a mostrar que Uruguay había logrado firmar el primer APA de Sudamérica, y que ellos eran innovadores, si se quiere, o adelantados. La realidad es que después en los hechos el instrumento cayó bastante en desuso por diversos motivos, no por falta de intentos, oportunidades. Y la realidad, y esto vale la pena mencionarlo también, en ese primer APA que se firmó en 2011, se trataba de un grupo multinacional con muchísima experiencia en este tipo de negociaciones y acuerdos, que tenía como práctica habitual intentar firmar APAs en aquellos países donde se instalaba. Y bueno, la realidad es también que la autoridad fiscal se nutrió mucho de esa experiencia del contribuyente, de sus planteos, las negociaciones y demás, y se llegó a ese primer acuerdo anticipado de precios en su momento. Ese APA se continuó renovando en el tiempo, se hizo por 3 años, se volvió a renovar, y en 2018, y aprovechando el cambio de normativa, ese APA que se había firmado en 2011 y posteriormente renovado, pasa a ser bilateral. Se incluye en este caso al fisco de Suiza, en su momento, y a la entidad vinculada del grupo, también radicada en Suiza, que era con la que se tenían la mayor parte de las operaciones. Ese APA hoy en día venció hace nada, o está muy próximo a vencer, y no se renovó, y no se va a renovar. Ahí también un poco ha cambiado la mentalidad y la disposición de la autoridad fiscal, y ese tan innovador logro y demás de la autoridad fiscal terminó ahora en que se caen las negociaciones. Y en 2018 se celebró el segundo APA de Uruguay, con la particularidad de que se trata de operaciones domésticas entre entidades vinculadas, donde una es usuaria de zona franca y por tanto en Uruguay está exonerada de impuesto a la renta y demás, y sus rentas no tributan, y una parte relacionada en territorio también uruguayo, pero no franco, donde sus rentas sí están grabadas. La particularidad de este APA, más allá de que se trata de una industria muy importante para el país, creciente, era una empresa que ya estaba instalada y estaba abriendo una segunda planta, la particularidad de este APA es que la posibilidad de firmar el APA formó parte de las negociaciones del grupo para ampliar su operativa en Uruguay, sus actividades, y tener cierta certeza. Con su primera incursión, si bien les ha ido muy bien, tuvo ciertos roces por tema de precio de transferencia, por criterios fiscales. Para su segunda gran operación se impuso el APA como una de las condiciones para continuar con la inversión en Uruguay. DGI aceptó, y bueno, en 2008 se firmó eso, con esa particularidad de que se trata de un APA para operaciones domésticas. Esta, en la práctica, es resumida la experiencia de Uruguay en APAs que se hayan terminado firmando. Después hay muchos intentos, mucha experiencia y acercamientos que han terminado no concretándose por diversos motivos, que son los que pasamos a ver en la próxima diapositiva, que vamos comentando aspectos a tener en cuenta y después en cada uno la experiencia que hemos tenido en Uruguay. Lo primero, lo que decíamos, se considera una experiencia positiva, práctica, brinda hasta cierto punto certezas, es un elemento para los contribuyentes que puede ser de mucha utilidad, pero que en los hechos ha sido muy poco utilizada. ¿Y por qué ha sido muy poco utilizada? Bueno, por todos los que vienen ahora a continuación, que lo vamos viendo. El plazo para la negociación de una APA suele llevar entre 9 meses y 1 año. No es un tiempo comparado con otros países, con otras regiones, no es
descabellado, no es extremadamente largo en comparación, pero sí lleva un proceso, y atado a esto, es lo mismo en cualquier etapa o momento del contribuyente. Bueno, las operaciones el APA se firma para operaciones que aún no se realizan, están próximas a realizarse. Entonces, en este caso, el primero que se firmó, el grupo previo a instalarse y comenzar actividades significativas en Uruguay, dedicó todo este tiempo a concretar el APA antes de comenzar a operar a plenitud. Entonces, muchas veces en la dinámica de los negocios y del mundo, hay grupos que prefieren no dilatar su actividad en pos de esta negociación, y atándolo con lo que viene después, que es el volumen y la sensibilidad de la información requerida, que este sí es uno de los motivos por los que muchos intentos se han caído en Uruguay y en otros países de la región, vecinos, Chile también, es por la cantidad de información que pide la autoridad fiscal, que muchas veces se ha entendido excesiva. Alonso decía en la introducción teórica, no es una auditoría fiscal, no es una inspección. Y es verdad, pero en los hechos, por lo menos acá, la experiencia ha sido que funciona prácticamente como una auditoría fiscal por anticipado. Y ahí hay un riesgo significativo que acá ocurrió y deja a los contribuyentes en una posición bastante incómoda, que es, ¿qué pasa cuando yo negocio un APA? Le revelo a DGI toda mi información, mi planificación y cómo yo pienso fijar mis precios y no llego a un acuerdo. Y rompo esa negociación, me salgo de la negociación del APA, y yo posteriormente voy a seguir operando porque me instalé, porque voy a negociar y porque tengo mi operativo en Uruguay, ya sabiendo de que le revelé mis políticas a la autoridad fiscal, y la autoridad fiscal ya en una negociación previa me dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿en qué posición deja eso el contribuyente? Mantiene su postura y bueno, y después llegado el momento volverá a discutir con DGI. No firma el APA, pero en una postura conservadora intenta adecuarse hasta cierto punto a los cuestionamientos planteados por el fisco, o cómo procede con sus operaciones ya sabiendo desde un inicio de que sus políticas no están alineadas con la postura de la autoridad fiscal. Entonces, considerando también esto, lo usual y los intentos que se han hecho por parte de contribuyentes es o bien firmar los APAs previo al inicio de operaciones, o aprovechar inspecciones fiscales donde igual se da la discusión, donde igual se revela la información, y aprovechar ese momento para decir, bueno, ya ahora que discutimos y que podemos o no haber llegado a un acuerdo, dependerá en cada caso, pero ya que igualmente te tuve que revelar toda mi información, mi planificación, mis políticas y mis argumentos, sin transferencia, porque en las auditorías también se discute y se negocia, ya que estamos en este punto, aprovechemos a negociar un acuerdo. Eso se ha intentado, la realidad es que muchas veces no se ha llegado a buen puerto con esas negociaciones, pero bueno, son quizás las oportunidades o las instancias en un ciclo de negocios o de las compañías en las que tiene más sentido, por lo menos acá, intentar esa negociación. Y en la próxima diapositiva están los restantes aspectos que nosotros destacamos en Uruguay de este tema. Es, por ejemplo, en México ya lo vimos, hay todo un régimen particular y especial para las maquiladoras por las características de su actividad y demás. Acá en Uruguay lo que pasa es que el recurso, si bien no es específico ni está delimitado a ningún contribuyente ni a ninguna actividad, en la práctica sí resulta que el interés de la autoridad fiscal para firmar estos acuerdos anticipados con contribuyentes sí está bastante condicionado por la actividad y por el contribuyente. Como decía Alonso, igual que pasa en Costa Rica, la primera instancia acá en Uruguay funciona informalmente de la misma manera, es
un acercamiento anónimo, usualmente a través de los asesores, nosotros, al fisco, planteando, bueno, tengo determinada empresa que va a desarrollar determinada actividad, determinadas condiciones, la información que sea relevante en ese momento sin revelar ni el cliente, ni el grupo, ni nada en particular. Y ahí tantear, si se quiere, como decimos acá, el interés de la autoridad fiscal uruguaya en firmarlo. En la práctica lo que ha sucedido es que es bastante dispar el interés de la autoridad fiscal según la industria de la que se trate. Hay industrias muy grandes como unas de materias primas o alimenticias en Uruguay, que usualmente operan a través de un tipo determinado de compañía y de régimen aplicable en Uruguay, han visto constantemente rechazada sus acercamientos para poder firmar acuerdos anticipados con la autoridad fiscal. ¿Por qué? Bueno, es un tema de política y de postura de DGI. En algunos casos se argumenta que son empresas con un régimen particular en Uruguay, que se prefieren no exponer hacia el exterior, que bueno, lo que fuese, pero en los hechos la actividad de la compañía, su forma de hacer negocios y demás, puede condicionar la predisposición de la autoridad fiscal a firmar ese acuerdo anticipado de precios. El siguiente punto, y esto también sucedió en Uruguay, es bastante puntual, pero los acuerdos anticipados de precios, excepcionalmente y en algunas jurisdicciones, son vistos como un tipo nocivo de tax rulings. Los tax rulings, que en su momento estuvieron bastante nombrados y de moda en el ambiente, son algo así como impuestos a la carta, ¿no? Donde una empresa previo a instalarse en un país, básicamente negocia el régimen fiscal y los impuestos que le van a aplicar. Diego estuvo bastante de moda es público y fue bastante nombrado. Determinadas jurisdicciones europeas, como Irlanda en particular, fueron muy propensos a estos tax rulings, principalmente con compañías tecnológicas. Entonces, el tax ruling pasó a ser algo como, hasta cierto punto, en algunas jurisdicciones, en algunos casos, mal visto, y algunas jurisdicciones incluso veían los APAs como un tipo de tax ruling, y llegó el caso de un contribuyente que estaba en negociaciones con DGI, que el propio contribuyente se retirara de esas negociaciones que estaban siendo positivas y hasta ese punto productivas, por la postura de su contraparte en las operaciones que iba a desarrollar, de la autoridad fiscal, de su contraparte en realidad, de ver a los APAs como un tema cuestionable y bueno, y eso va caso a caso, jurisdicción a jurisdicción, pero los APAs, que al principio uno piensa o se presentan como la solución a la mayoría de los problemas y que funciona para todo y que yo firmo uno y estoy tranquilo, no siempre funciona así. Obviamente los APAs bilaterales o multilaterales solucionan mucho esto porque se incluye a las contrapartes y a las autoridades fiscales de las contrapartes, entonces esas posibles suspicacias desaparecen, obviamente, porque forman parte del acuerdo y de la negociación. Los APAs bilaterales, si bien acá en Uruguay existió uno, existió hace muy breve uno, son difíciles de negociar, llevan aún más tiempo en general, y bueno, hay que estar de acuerdo. Y los multilaterales, acá en Uruguay no hay alguno que involucre 3 contribuyentes o jurisdicciones o más. Me animo a decir que en la región tampoco, pero bueno, imagínense 3 autoridades fiscales intentando negociar. Quizás si uno lo ve, y a veces lo vemos en la declaración jurada que mencionábamos, APAs multilaterales dentro de Europa, usualmente la realidad es que allá funcionan de manera más integrada y coordinada
Acá yo me imagino negociar una APA multilateral entre una jurisdicción Uruguay, otra latinoamericana, una europea y una asiática, o donde fuese, me lo imagino un proceso bastante lento, ¿no? Y el otro punto a tener en cuenta que es importante y está bueno, y creo que también es aplicable a varias jurisdicciones acá en la región. El APA da cierta certeza fiscal a los contribuyentes, pero además esa certeza fiscal es más valorada o más bienvenida en países como Uruguay, donde la experiencia en litigios relacionados al precio de transferencia es escasísima, ¿no? En otras jurisdicciones como Argentina, con mucha más experiencia en precios de transferencia, y además una tendencia mucho más importante a tener litigios, quizá esto no vale tanto porque uno ya tiene más clara la postura de la autoridad fiscal respecto a determinadas cuestiones. En Uruguay, en más de 10 años del régimen, únicamente han habido dos litigios ya concluidos, uno más en curso, donde además el expertise o la experiencia de quienes resuelven esos litigios tampoco es específica en precio de transferencia. No hay mucha certeza tampoco en la resolución de esos conflictos. Entonces, la certeza fiscal que le puede dar un APA, en ese caso sí es valiosa y le da al contribuyente mayor tranquilidad de ahorrarse después los cuestionamientos. Es un proceso trabajoso, es un proceso que por supuesto lleva sus riesgos por el volumen de información a revelar, pero que en caso de llegar a buen puerto, de cierta forma deja más tranquilo al contribuyente de que está cubierto y se va a ahorrar las localmente famosas discusiones con la autoridad fiscal respecto a este punto. Y para ir redondeando, porque no me quiero ir mucho de tiempo, en la próxima diapositiva lo único que tenemos es un resumen de estas 4 jurisdicciones y su situación actual respecto a las APAs, que es en todos los casos menor todavía a la que tenemos en Uruguay. En Argentina, si bien el régimen es muy anterior al de Uruguay, es, si no me equivoco, del 90, pero estoy improvisando, pero sí seguro es un régimen con mucha más experiencia y muy anterior al de Uruguay. Incluso si la normativa no preveía o no contemplaba la posibilidad de que la autoridad fiscal firmara APAs con sus contribuyentes. Esto se reformó en el 2018, pero no ha sido reglamentado hasta el momento y no hay experiencia. Sí está en la ley, está contemplada esa posibilidad, pero no se han firmado, no hay información respecto a intentos ni nada. También considerando que no se reglamentó y las reglas no están del todo claras. En cuanto a Chile, que también es un país OCDE, tiene como tal ciertas obligaciones, tiene la norma, existe la norma para poder firmar APAs unilaterales, bilaterales y multilaterales. Los procesos obviamente no se hacen públicos, pero una particularidad que tiene y que me parece que es interesante es que en los APAs que involucren la compra-venta de mercadería, sean bienes o activos físicos, en la negociación participa también la Dirección de Aduanas, ¿tá? Que eso es un tema para otra charla, pero en Uruguay sí lo sabemos y en otros países donde la autoridad fiscal y aduanera son organismos totalmente separados, es un tema bastante difícil cuando los intereses de las dos autoridades son contrapuestos, en el caso de las importaciones, por ejemplo. Entonces acá tenemos, como decimos en Uruguay, la sábana corta, cuando uno se cubre de un lado, deja expuesto el otro. Entonces, el poder incluir, poder no, porque no es opcional, pero que en la negociación del acuerdo participe también la autoridad aduanera, da una certeza y una tranquilidad extra al contribuyente de que está cubierto de los dos lados y que no debería tener problemas por eso. En Paraguay el régimen de precios de transferencia ya es muy nuevo, entró en vigencia ahora para operaciones 2021, pero no se considera o no está incluida la posibilidad de firmar APAs.
Y Brasil tiene una normativa de precio de transferencia muy particular, propia. No está alineado con OCDE, que es básicamente los principios que, siendo norma o no, inspiran o guían la normativa de la enorme mayoría de los países, tanto de la región como del mundo. Brasil todavía, si bien tiene un compromiso de, en el mediano plazo, migrar su régimen para estar alineado con OCDE, en la actualidad no es así y su normativa no prevé la posibilidad de firmar acuerdos anticipados de precios. ¿Ah? Eso es nuestra experiencia, lo que queríamos comentar y mencionar. Cualquier consulta se pueden dejar escritas. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto y les cedo a Rafael, que viene después de mí. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a continuar con el licenciado Rafael Moncayo, quien es socio de Grant Thornton Ecuador. Tiene experiencia por más de 25 años en el área de auditoría, impuestos, precios de transferencia y contabilidad. Ha asesorado en material tributario y contable a las principales compañías en Ecuador y multinacionales establecidas en el país. Así que cedo la palabra al licenciado Moncayo. Adelante. Muchas gracias, Ana Lucía, por la presentación. Buenas tardes con todos, en especial a toda audiencia digital que nos sigue por este medio. La siguiente, por favor. Así, yeah. En el caso de Colombia, Perú y Ecuador, que vamos a ver a continuación, existe una norma expresa, existe una ley expresa que regula el régimen de APA en esos países. En el caso de Colombia, esta norma expresa o esta ley es la ley 688, que fue emitida en el 2002. Posteriormente, en Ecuador, en el 2007, se emitió la ley de reforma para la equidad tributaria, donde se incluyó la legislación referente a los APAs. Y finalmente, en Perú, en el 2013, fue emitido el decreto legislativo 1112, en el cual se reglamentó y se normó el APA en Perú. Si bien es cierto, vemos que de la legislación de la región andina comienza a partir del 2002, vemos que en la práctica existen muy pocos APAs que se han dado tanto en Colombia, en Perú, inclusive en Ecuador. Actualmente en Ecuador, los APAs o consulta de valoración, como se llama acá en Ecuador, han sido emitidos alrededor de 100 por parte de los contribuyentes, han ingresado a estas consultas de valoración y solamente han sido aprobados el 50% aproximadamente hasta la fecha. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para perfeccionar los APAs en Colombia, Ecuador y Perú? Y vamos a ver a continuación por qué ha habido un poco la restricción por parte de las autoridades fiscales y por parte de los contribuyentes a ingresar estos acuerdos de precios anticipados. Como pasa en las legislaciones anteriores que hemos visto, en el caso de México, en el caso de Uruguay y lo que es la América Central, el procedimiento es casi igual, en el cual los contribuyentes tienen que presentar ante la autoridad tributaria una solicitud de un acuerdo de precios anticipados. En esta solicitud, los contribuyentes deberán adjuntar toda la documentación relacionada con la transacción, revelar en qué consiste la transacción, aplicar la metodología y determinar que esta transacción cumple el principio de plena competencia. Posteriormente, las administraciones tributarias, de acuerdo a las solicitudes ingresadas por cada contribuyente, hacen la aprobación correspondiente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los aspectos relevantes tomados en consideración por la autoridad tributaria? Esto es muy importante, que tener en cuenta los contribuyentes para que estas consultas de valoración o estas APAs tengan un resultado favorable o exitoso por parte de las administraciones fiscales de estos países de la región andina. La siguiente. Primero, en la solicitud debería incluirse la descripción de la transacción que formará parte del acuerdo. En segundo lugar, tenemos que las partes vinculadas que intervienen en la transacción y que formarán parte del acuerdo. El método de valoración que resulte más apropiado, la selección de empresas o transacciones comparables y la información que las sustente, los ejercicios gravables sobre los cuales las comparables van a ser analizadas, el precio de ser el caso y rango de precios, monto de contraprestación o margen de utilidad,
la hipótesis de base sobre la que se formó la propuesta y finalmente el caso de un ajuste dependiendo de cómo se ha incluido la metodología o simplemente indicar que la transacción sí cumple el principio de plena competencia y por lo tanto no determina ningún tipo de ajuste. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuál es el tiempo de respuesta por parte de la Administración Tributaria y vigencia de los APA que hay en Colombia, Ecuador y Perú? En el caso de Colombia, el tiempo de respuesta por parte de la Administración Tributaria es de 9 meses, en el caso de Ecuador es 24 meses, en el caso de Perú 24 meses, y este tiempo se ha prorrogado por 12 meses más. Entonces, como nosotros vemos, el tiempo que se toman las administraciones tributarias para poder revisar y analizar las transacciones nos parece un poco excesivo, a diferencia de lo que vimos en la presentación anterior, que es de México, que era de 8 meses, el tiempo promedio, más o menos lo que estamos viendo, es alrededor de 12 meses a 24 meses. Mientras tanto, las compañías están con una certidumbre, ver si este acuerdo o esta consulta de valoración es aprobada o no. En el caso de que estas APAs sean aprobadas, el tiempo de duración o vigencia para los 3 países es 36 meses. Es decir, es un tiempo prudencial para que la transacción se siga manteniendo durante estos 3 periodos fiscales como tal. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento que existe en Colombia, Ecuador y Perú relacionado con las consultas de valoración o APA? Las consultas de valoración o APA será absuelta por la Administración Tributaria según los plazos conformes a cada país. La absolución de consulta por parte de la Administración Tributaria podrá contener la aprobación o negación de la propuesta de valoración presentada por el contribuyente, la misma que va a ser notificada. En caso de que se apruebe la propuesta metodológica de valoración previa presentada por el contribuyente, la absolución deberá mencionar los ejercicios fiscales por los cuales aplica. Que en este caso, como ya vimos anteriormente, los ejercicios que se van a aplicar serán de 3 años como tal. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. En el caso de que se apruebe una consulta de valoración o un APA, existen formas de determinar este acuerdo. ¿Cuáles son estas formas? Encontramos 5 formas. La primera tiene que ver con una cancelación por incumplimiento. La siguiente forma tiene que ver con la cancelación por el rechazo de la solicitud de modificación. La cancelación por la no presentación de la solicitud de modificación, la revocatoria o por terminación por mutuo acuerdo. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos con relación a los APAs? Como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿okay? Existen ventajas y desventajas que hay en lo que tiene que ver con el ingreso en la consulta de valoración o acuerdo previo. La primera que yo considero es que los recursos utilizados en la celebración de un APA son menores a los normalmente exigidos en una disputa de precio de referencia. Ya vemos actualmente que existen litigios a nivel de precio de transferencia, ya las administraciones tributarias están comenzando a revisar en lo que tiene que ver Ecuador, Perú y Colombia, las transacciones con partes relacionadas y ha comenzado a haber glosas muy importantes en esos contribuyentes. Y vemos que el desgaste que hay para poder defender esta glosa determinada por la SERI ha sido muy y actualmente existen muchos juicios que están en los tribunales y no se resuelven como tal. Entonces, por lo tanto, existe un menor esfuerzo y se puede llegar a un APA como tal. La segunda es que el pronunciamiento previo de la Administración Tributaria da una seguridad jurídica y predictibilidad, liberando al contribuyente la presentación de informes con transacciones ya consultadas. El efecto deseable será la disminución de costos, tiempos de auditoría y litigios que envuelven a los contribuyentes. Y finalmente, mediante un APA existe un acuerdo, un consenso de la metodología y los indicadores como tal para tratar las transacciones con partes relacionadas, es decir, cuando yo hago un APA, la Administración Tributaria acepta que el precio o el margen que ha determinado una compañía en una transacción está correcto o está de acuerdo. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Como ya lo he indicado expresamente anteriores colegas,
es la mayor exposición de las transacciones ante autoridad fiscal. Es decir, mediante yo hago un APA, las administraciones tributarias están en la facultad de pedirme mucha información o bastante información o revelar toda la información que tiene que ver con esa transacción. ¿Y qué pasa si ese APA es negado? Entonces, al ser negado, ya la administración tributaria va a tener mucha información que podría ser utilizado en su contra por parte de los contribuyentes. Y quizás esa sea un poco la resistencia de lo que hemos visto en los países de la región andina de tratar de llevar a cabo un APA con las relaciones tributarias. El tiempo es excesivo, asimismo, como vimos anteriormente, las relaciones tributarias, lo que tiene que ver la región andina, es aproximadamente 12 meses, 24 meses, que es un tiempo excesivo en el cual las compañías están en una incertidumbre o un limbo si es que este acuerdo va a ser aprobado o no, y mucho más si es negado. Y por último, como ya dijimos anteriormente, supone presentar información muy detallada, ¿verdad?, de las operaciones con partes relacionadas. Siguiente, por favor. Ok. En el siguiente cuadro se podrá observar la comparación entre una disputa de precio de transferencias con o sin APAs. Okay. En el modelo tradicional, podemos decir que el cumplimiento de fecha de presentación del formulario de declaraciones anuales y auditorías va a estar de conformidad con la legislación tributaria de cada país. Si bien es cierto que se puede entregar los informes de precio de transferencias a tiempo, de acuerdo a la legislación, sin embargo, esos informes de precio de transferencias van a estar sujetos a una auditoría posterior y, por lo tanto, existe un riesgo de que en esta auditoría las administraciones tributarias no estén de acuerdo con la metodología de aplicación por parte de los contribuyentes. La certidumbre es baja, ¿verdad? El efectivo va a ser diferido y la disputa va a ser confrontacional y prolongada. En cambio, que bajo un APA, el cumplimiento es anticipado y constante, la obtención de la información es proactivo, en tiempo real, intercambio de información anticipada, la certidumbre es alta, el efectivo se paga por adelantado o es un precio justo, y la disputa es la resolución más amigable. Siguiente, por favor. Muy bien, como resumen podemos decir que en base a nuestra investigación que hemos hecho, en base a nuestra comunicación que hemos tenido con nuestros colegas de Ecuador, Perú y Colombia, podemos decir que en el caso de Colombia ha habido muy poca aplicación por parte de los APAs. No existe mucha experiencia por parte de las naciones tributarias para llegar a un acuerdo o un consenso sobre las APAs propuestos por los contribuyentes. Y se indica que se han aprobado muy pocos APAs en lo que tiene que ver con Colombia. Lo mismo pasa con Perú. Perú es reciente, se aprobó la legislación sobre los APAs y asimismo no ha habido mucha experiencia en cuanto a su aplicación. En el caso de Ecuador, vemos que han habido 100 consultas de valoración o APAs ingresadas por parte de los contribuyentes y que el 50% ha sido aprobada por la administración tributaria. Creemos que por el lado de Ecuador ha habido una mayor apertura por parte de las administraciones tributarias, llegar a un acuerdo con los contribuyentes, y esto origina que finalmente los contribuyentes puedan seguir insistiendo para que no haya litigios en el futuro por la metodología y la aplicación de precios de transferencias. Bien, este es un resumen muy sucinto de lo que ha pasado en Ecuador, Colombia y Perú con los temas de APA, y vemos que aquí existe una oportunidad para que tanto los contribuyentes como la administración puedan llegar a un consenso sobre los precios de transferencia que tienen que ver con las transacciones que se dan entre los contribuyentes. Muchas gracias por su atención.